¿Ya está grabando? Sí, ¿Cómo sé que está grabando? sí, Ya. sí, señor, ¿qué parece? Bueno, muy bien. Este chat, así sea con solamente ustedes 5, lo vamos a grabar por si de pronto otras personas quieren verlo en diferido. Bueno, entonces, ya como les tengo compartida la pantalla, me voy a ir a el PowerPoint. No, pero todavía no lo compartí. No le tengo compartida la pantalla. No, señor. Ahora sí. Sí, señor. Ya. Entonces me voy al PowerPoint. Voy a esconder este pedazo. ¿Sí? Entonces, acá en esta diapositiva era la que teníamos para el caso de recobros, ¿cierto? Recobros es lo de los no pos. En ese entonces teníamos era solamente medicamentos, así lo planteaba la resolución, pero mediante la sentencia C-463 de 2008, la Corte Constitucional declaró exequible un artículo de la ley 1430, de la ley 1122, que decía que si la EPS no autorizaba los medicamentos, pero el juez de tutela sí, no podía recobrar a Fosiga sino el 50%. Y dijo que eso no era solamente para medicamentos, sino también para los demás procedimientos. Entonces, acá vamos a ver cómo se va a facturar un no post. Además de la factura, tenía que llevar el comprobante de recibido del usuario, ¿sí? Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos, original de la orden o fórmula médica y autorización del comité científico. Y dice la resolución, cuando el prestador no haya recibido respuesta de la solicitud antes del egreso del paciente, debe anexar la copia de la solicitud y la prueba de envío de la misma a la entidad responsable del pago. Es decir, si yo lo que tengo que hacer es, recordemos la normatividad, hoy para facturar un medicamento o un procedimiento no POS, entonces, vámonos a mirar la 5395. Establece el procedimiento de recobro. Define la integración de los CTCs. Los CTCs, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, están conformados por un representante de la EPS, uno de las IPS de la red y uno de los usuarios. Los requisitos de los miembros es que los dos representantes de EPS e IPS tienen que ser médicos, médicos clínicos, médicos que se dediquen a la atención del paciente, no médicos que se dediquen a la parte administrativa, que con mínimo 2 años de experiencia y no pueden ser administrativos de las EPS. ¿Qué tienen que hacer? La tecnología tiene que ser autorizada por el INVIMA o demás entidades competentes. Debe haber agotado las posibilidades que están contenidas en el POS o haberlas descartado porque para el caso del paciente considere que tenía reacciones adversas o contraindicaciones y no pueden tener propósito cosmético o suntuario. Entonces, cuando el médico considera que tiene que ordenar una tecnología no POS, tecnología llamamos conforme a la resolución 5521, tanto a los medicamentos como a los procedimientos, algo que está por fuera de la resolución 5521, entonces debe diligenciar la solicitud de autorización del CTC. La solicitud de autorización debe presentarse por escrito la prescripción, o sea, la orden del médico con la justificación, adjuntando la epicrisis y el resultado de los paraclínicos que se consideren necesarios, la bibliografía y las situaciones clínicas particulares y casuística que sustente su decisión. Es decir, ¿por qué el médico considera que para este caso
se ha demostrado en los estudios que hicieron fulanos y sultanos, en los artículos que están en tales referencias bibliográficas, que se justificaba hacer esto que no está en el POS. Si es un medicamento, debe estar prescrito en denominación común internacional, o sea, en nombre genérico, y se debe indicar los medicamentos POS que se reemplazan, también en denominación común internacional. Vamos a ver que además hay que ponerlo en los CUM, Código Único de Medicamentos. Cuando se facturan medicamentos no POS, tiene que ir el Código Único de Medicamentos, ya lo vamos a ver en la resolución 4331 del 2012. Tiene que ir en la denominación, la concentración, cuántos miligramos, cuántas unidades internacionales, lo que sea, la forma farmacéutica, si es una tableta, una ampolla, un jarabe, lo que sea, el número de días de tratamiento, la dosis diaria y las cantidades equivalentes al medicamento que se reemplaza. O sea, ¿cuál es el objetivo de eso? Es este medicamento no POS, ¿cierto? Que el médico está ordenando con estas justificaciones, reemplaza a uno que sí estaba en el POS. Lo que hay que saber es cuál sería el costo del tratamiento con el medicamento POS para disminuirlo, porque ese le tocaba pagarlo a la EPS, para disminuir de lo que la EPS le va a pagar, de lo que el FOSIGA, perdón, el Ministerio de Salud le va a pagar a la EPS por el no POS. ¿Sí? No sé, ahorita me dicen si me entendieron. O sea, tenemos un paciente al que se le requiere formular un medicamento no POS, pero en el POS existe una opción para manejar esa enfermedad, que el médico considera que no está indicada en este caso, que se debe ser más bien con el otro medicamento. Bueno, como el medicamento que sí estaba en el POS lo tiene que pagar la EPS por cuenta de lo que el gobierno ya le está dando por las UPCs, entonces ese valor se lo vamos a descontar, el ministerio se lo va a descontar. Por eso es necesario que el médico tratante, cuando ordena, cuando hace la solicitud del no POS, escriba qué era lo que estaba cambiando, qué era. Si se ciñera al POS, cuál sería el medicamento, en qué concentración, en qué dosis, para poder sacar cuál es el valor que la EPS no va a gastar ahora, dado que el médico decidió no usar el POS, sino el no POS. Ese es el sentido. Bueno, si es un procedimiento, debe usar los CUPS para la tecnología solicitada, no POS, y para la incluida en el POS que se reemplaza. En los 2 días siguientes, el CTC deberá decidir y registrar la decisión en la respectiva acta. 2 días. Si se requiere información adicional, el médico tratante debe aportarla dentro de los 2 días siguientes. O sea, se reúnen esos doctores que conforman el CTC, uno designado por la EPS, otro designado por las IPS que tienen contrato con esa EPS y otro designado por las asociaciones de usuarios de esa EPS. Esos 3 personajes son los que conforman el CTC. Ellos estudian lo que el médico tratante mandó de la solicitud del no POS conforme esta norma, ¿sí? Pero eso pues va a durar 2 días en el estudio y todas esas cosas, ¿cierto? Lo normal es que realmente dura mucho más, pero la norma dice que no podrá ser más de 2 días. En todo caso, eso no puede aplicar para aquellos casos en los que el médico considera que necesita poner el medicamento ya. Por ejemplo, un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Suele ocurrir. Entonces, el parágrafo del artículo 10º de la resolución 5395 del 2013 dice: en caso de urgencia manifiesta, el médico tratante decide, o sea, sin esperar al CTC, y presenta al CTC dentro de los 5 días siguientes. El riesgo inminente para la salud deberá ser demostrable y constar en la historia clínica. Entonces, un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo y el intensivista dice, hay que poner este medicamento que es no POS. Él lo ordena y se le aplica ya. Pero para poderlo facturar es necesario que de todas maneras el médico diligencie la solicitud de no POS ante el CTC y que le sea entregado a ese CTC antes de 5 días de haber iniciado el tratamiento, ¿sí?
y debe haber dejado registro en la historia clínica y obviamente luego en la epicrisis, que es lo que le vamos a mandar a la EPS, ¿cierto? Que se toma la decisión de iniciar este medicamento no POS o hacer este procedimiento que no está en el POS porque está en riesgo inminente la vida del paciente, y nos acogemos a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 10º de la resolución 5395. Ahorita voy a mirar si me han escrito, o mejor dicho, lo voy a mirar ya, si me han escrito alguna pregunta. Miremos eso, si hay alguna pregunta con lo que llevo explicado. Preguntas, ¿dónde es que veo las preguntas? ¿Por qué no veo las preguntas? ¿A qué hora? El que me sale así la hojita. Dele aquí, don Carlos. B6. Listo. Bueno. Estoy mirando unas preguntas. Belarmina me manda una pregunta de otro tema. Vamos a terminar primero lo que me preguntaste, Belarmina, de los CTCs. ¿Sí? Lo que estamos hablando aquí ahorita. No, o sea, no tengo ninguna pregunta. No sé si me están entendiendo o no. Por favor, contéstenme ustedes, los que están en el chat, contéstenme si me han entendido lo que expliqué o si hace falta algo más. Sandro dice que sí. Belarmina dice, sí, es que le había escrito al comienzo, señor, esto está claro. Luzma también. Bueno, listo. Entonces, sigamos mirando a ver cómo es el procedimiento que está establecido acá. Vale. Y ahorita les contesto lo otro que me ha preguntado Belarmina, pues, de lo del accidente de SOAT. Muy bien. Entonces, sigo aquí con esto. Tengo que esconder este. Y sigo acá. Bueno, esa resolución 5395 del 2013 unificó el procedimiento de los no POS tanto en el contributivo como en el subsidiado y estableció cómo eran las reglas. Sin embargo, para el caso del régimen subsidiado, servicios no POS, para el régimen subsidiado, entonces el ministerio dictó el 6 de mayo del 2015 esta resolución, que es la que rige actualmente, la resolución 1479. Y aquí cambia un poco las condiciones que estaban establecidas, no ese procedimiento general, sino quién va a pagar, cómo va a ser, ¿sí? Entonces, ustedes deben revisar esto y tenerlo muy claro para aquellas personas que facturan no POS. El gobierno departamental, bueno, voy a mejor a ceñirme aquí a la presentación. Entonces, esta resolución tiene estos considerandos. La ley 715 del 2001 definió cuáles eran las competencias de la nación y las entidades territoriales respecto de la salud de las personas. Y dijo que los departamentos y distritos deberían garantizar los servicios a la población que no fueran cubiertos por el POS dentro del régimen subsidiado. El auto 263, un auto es un escrito, como si fuera una resolución. Entonces, a ver, para que me entiendan todos, la Corte Constitucional hizo una sala de revisión, una revisión de una serie de tutelas frente al tema de salud, y dictó una sentencia muy importante que partió la historia del sistema de salud en Colombia en dos. Se llama la sentencia T760 del 2008. T760 del 2008. Esa sentencia es fundamental, tiene que ser de un conocimiento muy especial por parte de ustedes. La revisamos, le pusimos un resumen que publicó la Superintendencia Nacional de Salud en el capítulo que revisamos de normatividad, ¿sí? Pero luego organizó un comité, una comisión
de hacerle seguimiento a que se hubieran cumplido esas órdenes que le dio la Corte Constitucional al Gobierno Nacional y a la Procuraduría y a la Defensoría. Entonces, y esos señores se reúnen, esos de la Comisión de Seguimiento, y dictan autos. Un auto como lo que se habla en los procesos disciplinarios, un auto de cabeza de proceso, o sea, un escrito, como un acta, donde dice, aquí nos sentamos y revisamos esto y esto y esto que se le había mandado y encontramos que esto sí lo cumple, pero esto no lo cumple. Por lo tanto, le exigimos que cumpla en esto y le dan nuevas órdenes. Entonces, con el auto 263 de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T760 del 2008, se le requirió al Ministerio, se le ordenó al Ministerio para que definiera un procedimiento claro, preciso y ágil en el pago de los recobros. Porque le dijo un momentico, es que muy bien, usted saca la norma y dice, la EPS tiene que pagarle al hospital lo no pos y le va a recobrar al FOSIGA, tanto las del contributivo como las del subsidiado, conforme a la resolución que teníamos 5395. Pero es que usted se demora mucho en pagarles y además las del régimen subsidiado no le van a presentar el recobro al FOSIGA, sino a la Dirección Territorial de Salud. En el caso de Florencia Belarmina, a la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá. Y resulta que las Secretarías de Salud se demoran mucho para pagar. Entonces las EPS dicen, ¿yo cómo le voy a pagar al hospital si es que usted se demora mucho en pagarme a mí? Yo no le presto más plata a usted, digamos, entre comillas. Entonces, la comisión esta que depende de la Corte Constitucional, oiga, ministerio, es que usted está incumpliendo. Entonces el ministerio sacó primero la resolución 5073 de 2013, que unificó el procedimiento de recobro de las EPS ante el ente territorial, ¿cierto? Antes de la 5395. Pues por eso esta es 5073, o sea, 5073, la otra es 5395. La política farmacéutica promueve negociaciones centralizadas de precios. Como hay mucho tema de medicamentos y hay todo el escándalo que ustedes han oído de los cobros exorbitantes de plata por cuestión de medicamentos, el gobierno dictó una política farmacéutica en desarrollo de la ley 1438, un artículo que le ordenaba eso, donde dice, bueno, vamos a ver, vamos a buscar más bien que esos medicamentos que son tan costosos tengamos una negociación centralizada desde el ministerio, que en últimas es el que lo va a terminar pagando, ¿cierto? Pues entonces hagamos una negociación de precios y por eso también hay un control de precios que establece la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos. Por lo tanto, esta resolución 1479 tiene como objeto establecer los procedimientos para el cobro y pago por los departamentos y distritos a las IPS por tecnologías no POS. O sea, fíjese, ahora entonces le dice, no le facture lo no POS a la EPS, sino que factúremelo directamente a mi Secretaría de Salud. Nos brincamos el paso de facturarle a la EPS para que la EPS le recobrara a la Secretaría de Salud y más bien cóbrele usted directamente a la Secretaría de Salud. Aplica pues para todas las EPS del régimen subsidiado y para todas las IPS. Estos servicios se financian con cargo al subsidio a la oferta, o sea, a los recursos que tenga la Secretaría de Salud departamental para financiar los servicios de los vinculados y de los no POS. Le ordena a cada departamento que haga una evaluación de su situación y mire cuál es su situación financiera, si los hospitales en el Caquetá, cuáles hospitales tienen capacidad de prestar servicios no POS. Normalmente son servicios pues de una tecnología más sofisticada. Ay, no, oiga, sí, en el hospital de Florencia podemos atender. Bueno, entonces yo voy a dictar a sacar aquí una lista diciendo, en Florencia los servicios no POS se pueden prestar a través del Hospital María Inmaculada o a través de la clínica fulanita de tal, ¿sí? De modo que ya establece eso. Define el modelo, quiere decir que hay dos modelos, ya lo vamos a ver. Entonces, el CTC, los servicios y tecnologías no POS solicitados a afiliados del régimen subsidiado deben ser aprobados por el CTC de la EPS subsidiada
conforme lo dispuesto en la resolución 5395 del 2013, al que puede asistir con voz, pero sin voto, un delegado de la Secretaría de Salud Departamental. La organización de la red, entonces, es, según la situación que haya encontrado el departamento, define un listado de prestadores que prestarán un NOPOS, informa a los usuarios y a las EPS que ese es el listado donde la Secretaría va a contratar con el Hospital María Inmaculada o con la clínica fulanita de tal, y publica el listado en la página web, que lo tuvo que haber hecho antes del 28 de mayo del 2015. El listado estará conformado por empresas sociales del Estado, pero también, si no hay suficiencia, puede pedir autorización al ministerio para incluir las clínicas privadas, ¿sí? Y no tienen que ser pues que todas queden ahí, puede ser que también contrate clínicas de Bogotá o de Neiva, para el caso pues que estamos hablando de Florencia. Atención de servicios y tecnologías NOPOS. Entonces aquí viene, si el paciente está en urgencias o está hospitalizado y necesita, un paciente del régimen subsidiado, esto es solamente para subsidiado, y necesita un servicio NOPOS, una tecnología NOPOS, sea un medicamento o una cirugía, un procedimiento. Si lo tiene contratado el Hospital María Inmaculada, le pide autorización al CTC, o sea, diligencia el médico tratante, el formato con todos los requisitos que están establecidos en esa resolución 5395 del 2013, lo presta y le factura a la entidad territorial, no a la EPS, a la entidad territorial. Si es una urgencia manifiesta, un paciente que está en la UCI, por ejemplo, ¿cierto? Le presta el servicio, le envía la solicitud del CTC, ¿cierto? Posterior a que le ha prestado el servicio. Si no tiene contratado el servicio, entonces, ¿lo tiene habilitado? Sí lo puede prestar, así la Secretaría de Salud no lo haya contratado. Entonces, si lo tiene habilitado, pide autorización y si le dan la autorización, lo presta y lo factura. Si no lo tiene habilitado, o sea, no puede atender ese servicio, esa tecnología, entonces consulta el listado de los que ya la Secretaría de Salud dijo, para estos procedimientos, entonces puedo tener estos prestadores y lo remite. Si no hay, si en el listado no hay quien le preste ese servicio NOPOS, la EPS subsidiada debe elegir el prestador. El prestador receptor solicita la autorización al CTC y factura a la entidad territorial. Voy a terminar esta resolución y hago un break para que me cuenten si me han entendido. El artículo 7 dice, atención de servicio de tecnologías NOPOS. Si está en otra situación, ¿qué es estar en otra situación? Pues que no está ni en urgencias ni hospitalizado, o sea que está en consulta externa. Entonces se solicita la autorización al CTC. Dentro de los 2 días siguientes, la EPS subsidiada pregunta a la entidad territorial quién brindará el servicio NOPOS. Si en 5 días no hay respuesta, la EPS subsidiada escoge dentro del listado publicado e informa al usuario. Esto es cuando el paciente está en otra situación, ¿cierto? Aquí acuérdense que dice cuando está en urgencias o en hospitalización y aquí cuando está en la otra. Los servicios que superen la etapa de verificación y control serán pagados directamente por la entidad territorial al prestador previa presentación de la solicitud de cobro. El ministerio definió unas reglas en esa resolución 5395, ya las tenía definidas desde resoluciones anteriores, donde la Corte le había ordenado que agilizara el pago de los NOPOS, donde le permite hacer una verificación primera y sacar cuáles de esas facturas puede pagar. Y entonces puede dar un pago inicial como del 50% mientras termina de revisar. Bueno. Las secretarías de salud departamentales pueden acogerse a esas reglas que están definidas para el Ministerio de Salud con las EPS contributivas. Negociación y compra centralizada. Los departamentos y distritos, con base en el diagnóstico sobre la situación de salud, pueden mantener o implementar esquemas de compra centralizada de medicamentos o de tecnologías, de servicios. Entonces dice, venga, yo ya hice el análisis de cuáles son las tecnologías NOPOS
que necesita la población del departamento del Caquetá, las que con más frecuencia que las que se han pedido en los últimos años. Y entonces decide hacer una negociación centralizada y decir, bueno, yo voy a comprar esto y entonces así obviamente le va a salir el precio más barato. Siempre y cuando exista un concepto técnico médico de conveniencia. La entidad territorial asegure el correcto funcionamiento, control y seguridad en el manejo de la información. La entidad territorial tenga evidencia de disminución de los costos y la escogencia del proveedor se haga mediante un proceso de selección objetiva. El suministro está sujeto a aprobación del CTC. Garantía del suministro de no POS. Las EPS con afiliados en el régimen subsidiado. Recuerde que en virtud de la movilidad entre regímenes, es posible que EPS del contributivo tengan afiliados subsidiados. Si una persona que está en el contributivo pierde el trabajo y tiene SISBEN 1 o 2, pues entonces puede seguir en la misma EPS, pero del régimen subsidiado. ¿Sí? Entonces, si la EPS tiene afiliados en el subsidiado, debe garantizar el acceso efectivo a los servicios autorizados por el CTC o por tutela dentro de los 2 días siguientes al recibo de la autorización del CTC. Debe definir quién lo va a atender al paciente, quién es la IPS que lo va a atender. La presentación de las solicitudes de cobro. Las EPS presentan la factura con los soportes definidos en el artículo 16. Aquí están los soportes, entonces, en el artículo 16 de la resolución 5395 del 2013 a las entidades territoriales sin el pago previo. ¿Esto qué quiere decir sin el pago previo? Porque era que antes la norma le exigía que para que la EPS le pudiera presentar, perdón un segundo que nos hicieron acá un daño. Apágame. Apagar. Qué pena que prendiste esto. No pasa nada. Entonces, las EPS para poder representar el recobro a la Secretaría de Salud Departamental antes de esta resolución tenían que adjuntar toda la documentación que le presentó el hospital, pero además el certificado de que ya le había pagado al hospital. Por eso se llama recobro, porque es un reembolso que se hacía por un pago de un servicio no POS que no le correspondía cubrir con el valor de la UPC. Pero entonces, para agilizar eso, porque las EPS incumplieron la norma que las obligaba a primero pagarle al hospital y luego sí ir a recobrarle a la Secretaría de Salud, como ocurre, por ejemplo, en el contributivo. En el contributivo, lo no POS se lo pagan al hospital. Se lo pagan al hospital y la EPS le recobra al Ministerio de Salud ese valor por los servicios no POS. Pero para podérselo recobrar, uno de los soportes que se le exigen en la resolución 5395 es pruébeme que ya le pagó al hospital. Y entonces la Secretaría de Salud, volviendo a nuestro tema acá, la Secretaría de Salud le va a pagar directamente al hospital. O sea, el que le manda a cobrar es la EPS, presenta la factura con los soportes, pero para que se le pague al hospital. Los requisitos generales para verificación y control. Los departamentos y distritos deben establecer mediante acto administrativo, es decir, por resolución, un procedimiento para la verificación y control de solicitudes de pago. ¿Y qué es lo que tiene que demostrar? Como una lista de chequeo, que el usuario sí tenía derecho, que el servicio no estaba cubierto por el POS, que el servicio fue prescrito por un médico tratante o por un médico de urgencias, que el servicio fue autorizado por el CTC o por tutela, que el servicio fue efectivamente suministrado, que es competencia de la entidad territorial pagar eso y no ha sido pagado, que los datos son consistentes respecto al usuario, los nombres, apellidos, la edad, el tipo de documento, el número de documento, la tecnología y las fechas, que el valor cobrado se soporta en la factura de servicios liquidada conforme a la normatividad, es decir, le tiene que cobrar la diferencia entre el valor que pagó, que le va a pagar del no POS,
menos el valor que se ahorró porque el médico decidió no usarlo post. ¿Sí? Y el parágrafo de este artículo le permite a las secretarías de salud adaptar el procedimiento que tiene establecido el ministerio para el FOSIGA. Y ese procedimiento deben socializarlo con las EPS subsidiadas de su región y las IPS definidas en el listado. En ese listado que tuvo que haber hecho la Secretaría de Salud de quiénes eran los prestadores que en mi departamento estaban en capacidad de prestar servicios de mayor tecnología, de servicios no POS. Reglas para determinar el valor a pagar por los no POS. Bueno, esto es lo que ya les decía. Entonces está el servicio, si el servicio tiene tarifa regulada, el máximo será la diferencia entre el precio regulado menos el valor de las tecnologías POS que no se van a usar, menos la cuota de recuperación. O sea, los pacientes tienen que pagar una cuota, un copago, ¿cierto? Ese copago no se lo va a descontar el gobierno, o en este caso el departamento, del valor que le tiene que pagar al hospital. Servicios sin tarifa regulada, la diferencia entre las tarifas de referencia, el ministerio tiene unas tarifas de referencia, o sea, no es que cada quien cobre lo que le dé la gana, sino que tiene establecido como unos promedios, ¿cierto? Menos la tecnología post que se reemplaza, menos la cuota de recuperación. El parágrafo primero nos dice una cosa interesante. Si el valor es menor que el de las tecnologías post, no procede el cobro al ente territorial y la EPS le paga directamente al hospital. O sea, ¿qué pasa si el médico tratante decide ordenar un medicamento que no está en el post, pero que el costo de ese medicamento, el valor, es menor que el que reemplaza que sí está en el post? Pues entonces ahí obviamente no tiene derecho a cobrarle a la Secretaría de Salud porque antes está gastando menos de lo que le hubiera tocado gastar si el médico hubiera formulado el post. Luego me dicen si me están entendiendo. La diferencia no cubierta la tiene que asumir la EPS y el ministerio publicará comparadores administrativos adoptados para eso. Las entidades territoriales deben pagar directamente a los prestadores. La Secretaría de Salud le paga al Hospital de Florencia. La Secretaría de Salud del Tolima le paga al Hospital del Líbano si tiene un servicio no POS de un paciente de régimen subsidiado. Las entidades territoriales pueden establecer mecanismos de pago previo al proceso de verificación, para lo cual podrán adoptar la metodología del artículo 37 de la resolución 5395, la que le digo que rige todo el procedimiento para la relación entre las EPS contributivas y el FOSIGA. Un parágrafo transitorio que las entidades territoriales puedan pagar directamente a prestadores las solicitudes de pago radicadas por EPS antes de la vigencia de esta resolución, y se debe tener un procedimiento y obtener la autorización. ¿Cómo definir si una tecnología o un medicamento es no POS? Entonces, ¿cuáles son las reglas que deben seguir tanto los CTCs como las entidades territoriales? Están acá. Simplemente es aplicar los acuerdos, las resoluciones y demás actos administrativos que establecen o precisan los contenidos del POS. Nuestra resolución actual es la resolución 5521 del 2013. Ya el ministerio está trabajando en la elaboración de una nueva resolución que va a definir el nuevo POS, el nuevo plan de beneficios a partir del 1 de enero del 2016. Aplicar los criterios del Comité de Definición de Criterios y Lineamientos Técnicos para el Reconocimiento de Tecnología en Salud no POS del ministerio. O sea, el ministerio conformó un comité de expertos donde discuten si esto sí era POS o no POS, para aquello que se presta a discusión, porque hay cosas que son demasiado obvias, y esos lineamientos y criterios se publican en la página web del ministerio. Aplicar los conceptos emitidos por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. El ministerio tiene una nueva dirección, bueno, nueva desde hace un tiempo, desde el decreto 4107. Entonces, tiene una dirección que se llama de regulación de beneficios, costos y tarifas. Esa es la encargada de preparar la resolución de definición del POS, del contenido del POS. ¿Sí? Y ellas son las que dicen si esto sí es POS o es no POS. O sea, si yo tengo la duda, ¿a qué dependencia del ministerio lo tengo que escribir?
le tengo que consultar es a la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas. Bueno, los servicios no autorizados por las EPS en red distinta, previo a la entrada en vigencia de esta resolución, podrán continuar garantizándolo en coordinación con la entidad territorial. Bueno, esto ya pues no tiene mayor importancia porque era una disposición transitoria. Las entidades territoriales, el reporte de información por las entidades territoriales, deben reportar semestralmente, la Secretaría de Salud, la información de las cuentas por no por radicadas por prestadores o por EPS subsidiadas a través de PISIS. PISIS quiere decir Plataforma de Interoperabilidad del Sistema de Información en Salud, según el anexo técnico. El primer semestre antes del 31 de julio y el segundo semestre antes del 31 de enero del año siguiente. Las entidades territoriales, los prestadores y las EPS subsidiadas deben reflejar en su contabilidad los giros o pagos por concepto de no POS. ¿Quién tiene que vigilar que se cumpla todo esto? La Superintendencia Nacional de Salud. Y la vigencia derogatoria de esta resolución, que estamos hablando que se llama la 1479 del 2015, rige a partir de la fecha de publicación y deroga la resolución 5073. Entonces, ese es el procedimiento. Aquí está la página pues del diario oficial, la consulta del diario oficial, pero entonces yo puse la diapositiva, pero no se ve el número del diario oficial donde se publicó esa resolución. Bueno, entonces, con esto quiero saber si me entendieron el procedimiento para facturar lo no POS del régimen subsidiado. Entonces, otra vez voy a ver si alguno de ustedes formuló alguna pregunta. Ya luego le contesto a Luzma lo del tema del ATC. Sandro dice que sí. Hasta el momento he entendido lo explicado de Eduardo Laya. Si es que le había escrito, sí señor. Luzma, sí es muy claro. Si la EPS no tiene habilitado el no por requerido, debe verificar el listado y remitir. ¿A qué listado se refiere? Luzma, a que la Secretaría de Salud Departamental, ¿sí?, en tu caso del Departamento del Tolima, tuvo que, en cumplimiento de esta resolución 1479, sacar un listado de cuáles son las IPS que están en capacidad de prestar las tecnologías no POS. Entonces dijo, mire, entonces el Hospital Departamental del Líbano está en ese listado porque tiene para prestar uno. Pero muchas cosas será el Hospital Federico Lleras o incluso más bien la Clínica Tolima o tendrán que ser hospitales de Bogotá, ¿sí? Ese es el listado de cuáles son las IPS. Por eso el artículo al principio, el artículo 4 le dice, tiene que hacer un diagnóstico de cuál es la situación cada departamento, cada Secretaría de Salud. Una situación es en el Tolima y otra es en el Caquetá. Entonces, en el Tolima, ¿quiénes son los que pueden prestar los servicios? Comenzando por las empresas sociales del Estado, los hospitales pues de mayor tecnología. Pero si no son suficientes, entonces le pide permiso al ministerio para que lo autorice a contratar red alterna. O sea, ¿quién más le puede? No, que la Fundación Santa Fe de Bogotá, que la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, que el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. O sea, donde sea, entonces saca un listado para que la gente ya sepa a dónde puede remitir el paciente. Profe, nosotros tenemos una duda con respecto a la metildigoxina que ahora en la 5395 cambia la concentración y hay una no POS y la otra no POS. Es que el químico nos dijo que era lo mismo con una ecuación y él nos hablaba de la concentración. Bueno, esa pregunta que me hace Belarmina, pues yo no creo que esté en la 5395 porque no tiene que ver nada con la 5395 con los medicamentos. Lo que define el listado de cuáles son los medicamentos que están en el POS es la resolución 5521 y que fue modificada por una resolución del 2014 que se llama la resolución, se me olvidó ahorita, termina en 6. Hay una resolución, ya se las muestro, pero no, en la 5395 no tiene nada que ver. No les sé contestar ahorita la pregunta concreta. Me comprometo a averiguar. Belarmina, mejor me mandas un correo, por favor, carloshumbertoperezvesga@gmail, concretándome bien la pregunta. Consulta la mañana con el químico
¿Cuál es la pregunta? Yo la reviso y le contesto, no así de sopetazo, no sé contestarte, mejor dicho. Sí, señor, tenemos un dilema con esos recobros de los no post, Belarmina. Se está entrecortando la señal, me dice, a las 7:52. Se le está entrecortando la voz a veces. Se está escuchando entrecortado, dicen todos. Se entrecorta el sonido. Hay un tiempo límite para estar en movilidad, dice Luzma. Sí. Profe, pero aquí en Florencia la mayoría de las personas se les acaba el contrato y de una quedan con nivel 3 de Sisben. Bueno, pero es que ustedes me están mandando preguntas de otro. Vamos a ver primero si me entendieron el procedimiento de lo que expliqué de la resolución 1479. Sin empleo y con nivel 3 para cancelar un 30% de servicios médicos, pero ahora sí quedan en el subsidiado de Comeva y Salucov. Ah, sí, bueno, listo, eso. Sí, profe, es en la 5396. Ah, bueno, por eso. No es la 5395 y no es 5396. Los medicamentos, no, pues, espérate un momentico, ya te lo digo. Es la resolución. Eso está en aquí. Bueno. Esto está en la resolución. Bueno, hagamos una cosa para no enredarnos ahorita, ¿sí? La miramos, Belarmina, la pregunta de la digoxina, y la miramos con la resolución en la mano, ¿sí? Y la resolución, que no es 5396, ya te la voy a decir, mejor. Venga, de una vez. Es la que modifica el anexo técnico número 1 de la resolución 5395. Vamos a ver. Me voy a arriesgar aquí. Pero necesito, perdóneme un momento. Entonces, voy a contestarle lo del tema de del número de la resolución que define el listado de medicamentos. Entonces, mira cuál es la resolución, Belarmina. Todos me están mirando la pantalla, ¿cierto? Sí. La resolución 5926, ¿sí? No 5396, sino 5926 del 23 de diciembre del 2014, por la cual se ajusta el anexo 1 de la resolución 5521. Es la única modificación que ha tenido lo del POS, es esta resolución que modifica aquí. Y entonces habría que buscar acá el tema que me preguntas exactamente, y eso nos llevaría un tiempo que podría ser no pertinente hacerlo en este momento. Pero es la resolución 5926 de 2014. Listo, vamos a volver a nuestro tema de las otras preguntas que me hicieron. Entonces, me parece entender que todos los que han escrito consideran que ha quedado claro el procedimiento de la 1479, ¿sí? O sea, cuando un paciente del régimen subsidiado requiere un servicio no post, entonces tuvimos que haber aplicado la resolución 1479, que estableció que en primer lugar la Secretaría de Salud debía haber hecho un estudio, un análisis de cuáles son las tecnologías que le están presentando para recobro por no post las EPS. ¿Qué es lo que necesita la gente de mi departamento, que no está incluido en el POS y que son del régimen subsidiado? Entonces, y busco quiénes son los que me lo van a prestar, comenzando por la red pública del departamento o de otros departamentos, pero primero tengo que contratar con red pública.
El artículo 20 de la ley 1430, de la ley 1122, dice que la prestación de servicios a los vinculados y los no POS del subsidiado deberá ser contratada con la red pública, con la red pública. Pero si esa red pública no tiene la capacidad para atender todo o no tiene la suficiencia para atender sino un número de pacientes y son más los que necesitan, la Secretaría de Salud le pide permiso al ministerio, a la dirección donde yo trabajaba, a la dirección de prestación de servicios del ministerio, para que pueda contratar con otras IPS, con clínicas privadas, con lo que sea. Muy bien, entonces, y saca un listado y dice, en el departamento del Tolima, los servicios no POS se van a prestar con estas IPS. Primero, las públicas del departamento, segundo, las públicas de otros departamentos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, es una IPS pública, pero que queda en Bogotá, ¿cierto? Y luego las otras, privadas dentro del departamento y privadas fuera del departamento. Y tienes el listado. Y entonces, luego venimos ya en los hospitales y se presentan dos situaciones. ¿Dónde está, en qué parte está el paciente? ¿Está en urgencias o está hospitalizado? ¿O es un paciente ambulatorio, un paciente de consulta externa? Si es de urgencias o hospitalizado, entonces miro el servicio. Yo estoy en el listado. Yo, Hospital María Inmaculada de Florencia, ¿estoy en el listado? Sí, estoy en el listado. El servicio que el paciente requiere, ¿lo tengo habilitado? ¿Yo lo puedo atender? Sí. Segundo, ¿está contratado está incluido en el contrato de la Secretaría de Salud con el hospital? Sí. Entonces, venga, atiendo, le mando la solicitud del CTC y lo facturo a la Secretaría de Salud de Caquetá. Que no estoy en el listado, el servicio o el servicio que requiere el paciente no lo tengo habilitado, entonces tengo que mirar en el listado quién sí lo puede atender y lo remito el paciente para allá. El que lo recibe, la clínica, no sé, no me acuerdo los nombres ahora de la clínica de Caquetá, la clínica esa de Florencia, dice que sí recibe el paciente y solicita, le envía la solicitud de autorización del ONOPOS del CTC a la EPS subsidiada a la cual está afiliado el paciente, ¿cierto? La EPS le contesta dentro de los 2 días, siempre aplica que si era una situación de vida o muerte, pues de urgencia manifiesta, entonces se brinca ese procedimiento y lo manda dentro de los 5 días siguientes, le empieza con solo la decisión del médico y con el soporte de que le autorizó, le presenta la factura a la Secretaría de Salud. Ese es el procedimiento. Y hay que recordar que el valor que le van a pagar al hospital, pues va a ser con las reglas que están establecidas, es decir, restándole lo que le tiene que pagar la EPS, porque la EPS entonces tendrá que pagarle el valor que sí le cubre el POS, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, 53.96. No, 59.26, otra vez. Pero es que esto me lo dijo hace 10 minutos. Es que también se me escapa. Sí, señor. Y ahora está bien, listo. Bueno, entonces, ya mejoró la señal. Sí, también se me escapa como son tantas. Leyendo todo eso se confunde uno. Sí, profe, yo reviso y le mando bien al correo. Sí, profe. Clínica Mediláser. Sí, señora, por ejemplo. Esa era la que estaba pensando. Bueno, entonces voy a buscar otra pregunta que me hicieron por acá. Profe, pero aquí en Florencia la mayoría de las personas se les acaba el contrato y ¿esto de las preguntas sí lo ven o tampoco? Se les acaba el contrato y de una quedan con nivel 3 de Sisbén. No, no es que queden con nivel 3 de Sisbén, pues si yo soy una persona requete pobre, ¿cierto? Puedo ser Sisbén 1 y conseguirme un trabajo en el contributivo y entonces ser de contributivo. Pero se me acabó el contrato y me volví pues para el régimen subsidiado. Entonces depende del Sisbén, o sea, le tienen que aplicar, no es que automáticamente lo pongan en Sisbén 3, depende cuál sea el puntaje que le dé y si vive en el área urbana o en el área rural, de acuerdo con la metodología de Sisbén 3. Bueno, pero ese es otro tema. Sin empleo y con un nivel 3 para cancelar un 30% de servicios médicos, pero ahora sí quedan en el subsidiado de comida, sí, listo, y de Saludco, sí. Profe, el 53, se me escapa, ya mejoró la señal. No, pero me habían preguntado que si había un tiempo para la movilidad. Hay un tiempo límite, dice Luzma.
Hay un tiempo límite para estar en movilidad. Sí, señora, sí, señora. Eso hay una normatividad que regula el tema de la movilidad, ¿sí? Y de la portabilidad se llama, la portabilidad. Bueno, no, espere, hay dos temas. Uno es la movilidad entre contributivo y subsidiado y viceversa. Y otro es la portabilidad, que es el cambio del municipio de residencia. ¿A cuál de las dos es que te refieres, Luzma? ¿Cómo hago para poder ver este chat mañana en la oficina? Pregunta Belarmina. Pues, ¿cuándo lo subimos, Andrés? Mañana lo va a subir el ingeniero a la plataforma. Mañana ya lo tienen listo. Para pasado mañana, Belarmina, no mañana, pero sí pasado mañana. Mañana él lo sube porque es que esto hay que modificar el formato y hay que hacerle un proceso para que él lo pueda subir y que sea visible no mañana, sino pasado mañana. Listo. Me estás preguntando de movilidad. No hay un límite. Eso es eterno. O sea, yo tengo trabajo hoy en el contributivo. Soy de la EPS contributivo. Dentro de 2 meses me quitan, se acaba el contrato, se cerró la empresa, me echaron, lo que sea, ¿cierto? Y entonces me volví. Pero como soy Sisben 1 o 2, entonces sigo en la EPS, pero ya no como contributivo, sino como subsidiado. Como el POS es el mismo, el plan de beneficios es el mismo, lo único que va a cambiar es que ahora no voy a tener prestaciones económicas. Es decir, no voy a tener licencia de enfermedad o licencia de maternidad. Pero del resto, del punto de vista médico, voy a tener exactamente los mismos servicios. Y como sigo en la misma EPS, era que esto era un problema gravísimo que ocurría, que cuando la gente le pasaba, por eso la gente quería mantener, que así consiguiera un trabajo formal y un patrono que quisiera cumplir la ley, que lo quisiera afiliar a la EPS, le decía, déjeme por favor seguir con lo de, la gente decía con el Sisben. No es con el Sisben, sino con el régimen subsidiado. Porque le daba miedo que eso le iba a durar poquito y luego se quedaba sin la vaca y sin la ternera. Entonces, por eso se cambió esto. La ley 1438 planteó la posibilidad de que las personas pudieran seguir en la misma EPS y eso lo reglamentó el decreto 3047. Voy a buscarlo acá. Esa partecita de esas normas realmente no las incluimos en el diplomado porque nos pareció que ya tenían mucha cosa y que más que de facturación, eso tiene que ver con la parte de la prestación de servicios. Simplemente a mí la EPS me contrata y yo lo atiendo. Ya es una relación entre el ciudadano, la Secretaría de Salud y la EPS, ¿sí? Pero digamos, para mí es como prestador un poco transparente pues el tema este de la movilidad. Pero con gusto voy a buscártelo ahorita aquí. Vamos a ver cuando yo abro aquí, ¿por qué no me... Espere a ver si yo puedo acá. Es el decreto 3047. Decreto. Fíjense que nosotros tenemos la resolución 3047, pero tenemos también un decreto 3047 que es del 2013. Mírenlo, acá está. Están viéndome, ¿no? Sí. Entonces, aquí me establece eso. Y eso no define ningún tiempo. Yo puedo cambiar, pasarme, voy a seguir en la misma EPS, pero le voy a decir, ¿cierto? Que se me acabó el contrato, por lo tanto, mi patrón ya no va a seguir siendo el que pague la seguridad social mía, sino que ahora lo que usted va a recibir es la UPC subsidiada de parte del FOSIGA, ¿sí? La UPC, porque el que le paga a las EPS subsidiadas ya no es el municipio, sino que es el FOSIGA. Entonces la norma está aquí en este decreto 3047 del 2013. ¿Listo? Y eso no tiene un término. Otra cosa es con el tema de la movilidad. De la movilidad, no, de la portabilidad. Portabilidad.
que es cuando yo, que soy afiliado en Florencia, me traslado a vivir a Ibagué, y entonces me voy a trasladar si es menos de un mes, si es menos de un año o si es más de un año. Y entonces ahí hay otra norma que regula ese término, ese tema de la portabilidad, ¿sí? Bueno, entonces volvamos a mirar a ver qué preguntas tienen ustedes frente a lo que estamos comentando. Las preguntas me perdieron. Venga, ¿cómo es que miro lo de las preguntas? Debe estar en la parte de abajo. ¿En cuál parte de abajo? Como si me las bajó. ¿Ah? Como lo que ahorita las bajó, le dio. Ah, ya. Bueno. ¿Y ahora por qué ve así? ¿Aquí? No, Y ahora. volví y las metí por acá abajo. Entonces, ¿dónde está? Ah, aquí, ya. Y en la parte de arriba, Mm. aquí déjenlo en la parte de arriba. Ahí cuando le salgan las dos flechitas, ahí estírelo hacia arriba. Bueno, vamos a ver. Bueno, muy bien, Belarmina. Movilidad, gracias, Luzma. Entonces, entendido el tema, ¿no? Profe, si facturo, pregunta Belarmina, si facturo una atención hoy y resulta que era una ecografía y le dieron cita para el 30 de noviembre, pero resulta que hoy aparece con ficha de Sisben y después me glosan la cuenta a los 2 meses, porque al revisar ellos la cuenta ya le aparecía afiliado a partir del 28 con una EPS subsidiada. Y la Secretaría dice que se debe recobrar porque ya le estaban pagando a la EPS subsidiada esos días, pero en el momento al facturarle no aparecía y están los pantallazos de la verificación de derechos y a la fecha de facturación no le aparecía carnet quién paga el servicio. Hoy se nos presentó ese caso y la Secretaría no quiso reconocer la cuenta. Muy bien. Este es un problema de la admisión, de la verificación de derechos. Entonces, una de las cosas que no se cumplen, pero que están ordenadas, y lo que yo tengo que enseñarles a ustedes es lo que dice la norma, no es lo que hacen el funcionario X o el funcionario Y. Los funcionarios tienen la obligación, así sea la señora gobernadora del departamento del Caquetá, de cumplir la ley. Y el decreto 4747 del 2007, en el artículo 11, dice, la verificación de derechos se hará con la base de datos que suministra la entidad responsable de pago. O sea, yo lo que tengo que hacer es mirar no el FOSIGA, que creo que es lo que me dice Belarmina que hacen. Y lo que hacen en muchas partes del país es que entran a BDUA y en BDUA aparece de una forma. Aparece o afiliado a la EPS subsidiada X. Realmente lo que tendría que hacer tanto las EPS como las secretarías de salud es poner la base de datos en la web en tiempo real de las personas que ellos van a pagar. Y un soporte que no está en la resolución 3047, que digamos que culpa mía, que a mí era el que me pagaban para que escribiera eso, lo omitimos, pero que yo hoy recomiendo que se considere, ¿sí? Es imprimir el pantallazo, pero el pantallazo con la base de datos de la EPS o con la base de datos de la Secretaría de Salud, no el pantallazo de FOSIGA, porque FOSIGA no es un verificador de derechos. O sea, el ministerio, yo todo el tiempo peleé por eso. Yo quise todo el tiempo que fuera con el FOSIGA. Oye, pues si con el FOSIGA le pagan, pues que con el FOSIGA sirva, y al que dice que le pagaron la UPC, a partir de qué día le pagaron la UPC, pues que sea el que le pague al hospital. Pero el viceministro de ese entonces se opuso y me dijo, Carlos, ¿se imagina el riesgo que tendríamos de demandas cuando a un paciente en el hospital de Florencia le nieguen el servicio porque dice que no está activo y es culpa de que en el sistema hubo un error? No, señor, el que tiene que responder por eso no es el ministerio, sino la EPS. Por eso el FOSIGA no es el verificador de derechos.
Lo que está ordenado es que cada entidad responsable de pago, y dentro de eso incluimos a las secretarías de salud departamentales o municipales, debe tener la base de datos actualizada. Y en esa base de datos, lo que diga la base de datos, le toca pagar. ¿Sí? Así tenga errores. Bueno, errores que no incluyan que el paciente se murió, porque también nos ha pasado, y entonces unas personas del ministerio me decían, pero Carlos, ¿cómo cree que aquí nos presentan? Y mire que hay escándalos cada rato con la Contraloría y la Procuraduría de que dicen que el ministerio pagó a algunas EPS por pacientes muertos. Pues ellos hacen un montón de cruces de bases de datos, pero obviamente es imposible que un paciente muerto haya consumido servicios, porque estaba muerto. Entonces, ¿cómo llegó? El paciente se murió ayer y viene la semana entrante al hospital y le hacen una ecografía. No es posible, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué pasó? Que alguien está usando los papeles del muerto. Pero bueno, eso ya es trampa, todo eso es trampa. Entonces, en conclusión, sí puede ocurrir que haya un desfase entre el momento en que se afilió el paciente a la EPS y el momento que aparece en la base de datos de FOSIGA. Y la ley le da la posibilidad de reconocer UPCs a las EPS hasta con 2 meses de atraso. Es decir, hay que tener la certeza de quién es el pagador, ¿sí? Y esos pacientes, ustedes deberían tener en la cabeza una idea también. En general, ya no debería haber más vinculados, porque hay una política de cobertura universal. Esa política de cobertura universal quiere decir todo el mundo debe estar afiliado o al contributivo o al subsidiado o a un régimen especial. No debería haber más vinculados. Digamos que el gobierno ha dispuesto una serie de normas y estrategias para que se acaben los vinculados. La gente debería ser de una EPS. Entonces, si el paciente me figura como vinculado, yo debería cerciorarme que la Secretaría de Salud me va a pagar. Y lo que cuenta es lo que aparezca hoy en el pantallazo, o que no hay pantallazo. No hay pantallazo. Yo creo que la Secretaría de Salud de Caquetá no tiene una base de datos de los pacientes por los cuales ellos van a pagar, ¿cierto? Porque además casi que en ningún departamento del país, pero además en el Caquetá habría algunas dificultades adicionales por el problema del conflicto armado, etcétera. Pero realmente así es como dice la norma. Es decir, en este caso, lo que uno tendría que mirar es quién. Yo propuse una norma, pero no salió, pero la propuse. Esta situación que está planteando Belarmina, se la propuse al momento de retirarme del ministerio hace como un año, al director de aseguramiento. Le decía, venga hombre, ¿por qué no hacemos esta cosa? Hagamos que le pague la EPS. Y si no era ya de su responsabilidad, sino que era de la responsabilidad de la entidad territorial, que se lo recobre. Pero no le pueden poner al hospital, que es el último, el que está prestando la plata para poder atender al paciente y que está garantizando el derecho fundamental a la salud, a correr el riesgo de si le van a pagar o no le van a pagar, o si lo van a poner a voltear con la factura. Ahí lo que hay que hacer es mirar el caso concreto. Entonces, mi sugerencia a Belarmina es, 1, peguémonos a la norma. 2, dado que la norma se viola por parte de las secretarías de salud y no tienen la base de datos en línea de cuáles son las personas por las cuales ellos van a pagar, entonces hagamos una averiguación, eso deben ser no muchos pacientes, una averiguación con el número del documento de identidad ante el ministerio, de decir, señores Ministerio de Salud, ¿sí? Dígame por favor usted quién recibió la UPC el día veintitantos de noviembre, 23, eso fue ayer o hoy, eso nos pasó, hoy se nos presentó. El día 24 de noviembre, ¿quién era el responsable de pagar los servicios de salud del paciente fulanito de tal identificado con el documento de identidad número tal? Por las razones que explico. Y eso el ministerio le contesta dentro de 15 días. Pero bueno, es como la única alternativa. Sí entiendo la situación, Belarmina, pero realmente no tengo una respuesta mejor, ¿sí?
Fíjense ustedes que el decreto 4747 en el artículo 11 les ordena a las EPS tener estas bases de datos. A las EPS y a las, no a las EPS, sino a las entidades responsables de pago, tanto EPS contributivas como subsidiadas, como a las secretarías de salud. Ahora, ¿quién tiene que actualizar la base de datos? La entidad responsable de pago. Que el paciente ya no es vinculado, sino que ahora pasó a ser subsidiado. Sí, eso. Hay un artículo en la ley 1438 que no ha sido desarrollado operativamente, que es el artículo 32. Vamos a mirar qué decía el artículo 32 de la ley 1438. Como yo tengo que mirar también aquí lo de las respuestas que ustedes me dan, les ruego que me escriban si me entendieron o eso para mirar. Ley 1438. Es de las bases de datos. Es obligatorio verificar al paciente. No lo es adjuntar a la factura la impresión de la verificación. No, la Secretaría no tiene, sí. Sí, lo que dice Luzma es verdad, lo que dice Belarmina también. Muy bien. Entonces vamos a mirar en la ley 1438. Me toca esconder esto acá un momentico. Artículo 32. ¿Por qué no me sale aquí? ¿Cómo no va a haber conciencia del artículo 32? Mire, entonces dice la ley 1438 esto. Universalización del aseguramiento. Todos los residentes en el país deberán ser afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ni siquiera es todos los colombianos, también incluye a los extranjeros que residan en Colombia. El gobierno nacional desarrollará mecanismos para garantizar la afiliación. Cuando una persona requiere atención en salud y no esté afiliado, se procederá de la siguiente forma. Si tiene capacidad de pago, cancelará el servicio y se le establecerá contacto con la EPS del régimen contributivo de su preferencia. O sea, cuando llega un paciente allá a urgencias del hospital de Florencia. Si la persona manifiesta no tener capacidad de pago, esta será atendida obligatoriamente. La afiliación inicial se hará a la EPS del régimen subsidiado mediante el mecanismo simplificado que se desarrolle para tal fin. Este pedacito es el que el gobierno no ha cumplido. ¿Cuál es el mecanismo simplificado que se desarrolle para tal fin? No lo ha hecho. Realizada la afiliación, la EPS verificará en un plazo no mayor a 8 días hábiles si la persona es elegible para el subsidio en salud. De no serlo, es decir, se afilia el pobre, el que dice no tener capacidad de pago, se afilia de una a una EPS. ¿Sí? Y esa EPS que lo afilia, dentro de los 8 días siguientes, verifica si el paciente sí era o no era elegible. ¿De qué depende que sea o no elegible? De que no esté afiliado en otra parte y de que en el CISBEN tenga un puntaje que le permita recibir subsidio. De no serlo, se cancelará la afiliación y la EPS procederá a realizar el cobro de los servicios prestados. La EPS procederá a realizar el cobro de los servicios prestados. Es decir, la EPS le pagó al hospital. Y si ya el paciente no puede ser subsidiado, pues entonces ¿a quién se lo va a recobrar? Al departamento. ¿Sí? Si era un servicio pues de segundo o tercer nivel. Si era un servicio de primer nivel, pues al municipio, si es que el municipio es descentralizado. Se podrá reactivar la afiliación al régimen subsidiado cuando se acredite las condiciones que dan derecho al subsidio. En todo caso, el pago de los servicios de salud prestados será cancelado por la EPS si efectivamente se afilió a ella. Si no se afilió, se pagarán con recursos de oferta a la IPS, de conformidad con la normatividad general vigente para el pago de servicios de salud. Fíjense que aquí entra una redacción confusa aquí de este artículo 32, que dice, no, venga,
el ministerio tiene que diseñar un mecanismo simplificado de afiliación. O sea, la idea es, todo el mundo tiene que estar afiliado. Si llega un vinculado a urgencias, entonces, ¿usted tiene capacidad de pago? No, eso a los pobres eso se les nota mucho. No, usted es requete pobre. Listo, entonces debería haber ahí una forma de que trabajo social del hospital le informe. Lo va a entrar como vinculado, pero le va a informar para que se agilice el mecanismo, ¿cierto? Hoy, venga, vamos a mirar, ¿este paciente tiene Sisbén? Sí, tiene Sisbén. No tiene Sisbén, le podemos aplicar rápidamente el Sisbén. Y segundo, ¿cuáles son las EPS subsidiadas que están autorizadas para recibir afiliados en este municipio? Entonces son esta y esta. Listo. Señor, mire, usted puede escoger entre esta o esta. ¿Cuál prefiere? ¿Cierto? Mire, aquí están las cartas de derechos, las cartas de desempeño de cada una de las EPS para que usted la analice y decida a cuál EPS afiliarse. Y se afilia. Y se afilia. Y entonces, la EPS no va a pagar sino a partir del día que le van a pagar UPCs. Mientras tanto, habría que cobrárselo a la Secretaría de Salud. Pero es verdad, Belarmina, que ese pedacito que estaba en la ley, en el artículo 32, no ha tenido el suficiente desarrollo y que lo que quiere hacer el gobierno, pues es tratar de que todo el mundo sea o del contributivo o del subsidiado, pero quedan unos pedazos para personas que aún no están afiliados a ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces voy a mirar a ver las preguntas otra vez aquí. Entonces sí me entendió. Listo, profe, no está bien, pero ¿por qué si se hace la verificación, pero se verifica en FOSIGA y en el DNP? Eso es lo que no está en la norma. En la norma está que se verifica es en la base de datos de la EPS o de la Secretaría de Salud. Pero eso, porque entonces también cada vez que llegue un usuario tendríamos que revisar en la base de datos de cada EPS a ver si por casualidad aparece él, porque claro, se revisa FOSIGA y no registra, pues de una se ingresa como vinculado y después de varios días suben el trámite. Sí, señora. Sí, señora. Es verdad, eso no está resuelto, Belarmina. La idea es, yo le pregunto al paciente a qué EPS está afiliado y él dice que no sabe. Entonces entro al FOSIGA y busco en qué, pero simplemente para orientarme. Pero cuando ahí me aparece que es de Caprecón, pongamos, me debo dirigir a Caprecón para que sea Caprecón la que me certifique que efectivamente ella va a pagar la cuenta de ese paciente porque ella es la que está recibiendo la UPC. ¿Sí? Ese sería como el manejo. O sea, yo puedo usar FOSIGA, pero no como una prueba de que es que el que tiene que pagar es la EPS que dice FOSIGA, porque eso no es un verificador de derechos, sino como un orientador para aquel que no sabe. Ahora, si yo voy y le digo, yo soy de Compensar, entonces usted entra y me verifica en la base de datos de Compensar y le sale usuario activo, plan complementario, no sé qué. Listo. Y entonces ya pide la autorización y hace el trámite a Compensar. La conclusión es, la verificación de derechos es con la base de datos de la entidad responsable de pago. Segundo, FOSIGA y DNP son verificadores, no son pruebas. Sería deseable que hubiera una única base de datos para todo el país que dijera, pero el gobierno, ya les expliqué, dijo, no me doy esa pela. Que quede que la culpa es de la GPS, digamos. Porque en la mayoría de los casos el usuario dice no tengo nada, porque cuando él da alguna opción se hace, pero sí, si no. Listo. Sí, entonces, para ser prácticos, ¿cierto? Si el paciente no sabe a qué EPS es o dice que no tiene nada, ¿cierto? Entonces lo consultamos así como hacen ustedes, pero no como una prueba, sino como una orientación. Y cuando ahí me dice, es de la EPS Salud Vida, pues me tengo que ir a la base de datos de Salud Vida y consultar. Y si Salud Vida no tiene base de datos en línea, bueno, no es el caso de Salud Vida, pero la EPS que fuera, pues entonces ahí sí toca llamar, porque ¿qué hacemos? Pero no, lo que quiero es insistirles
que no es suficiente prueba de verificación de derechos lo que aparezca en la base de datos del BDUA, ni lo que aparezca en la base de datos de DNP. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna, ya dejamos este tema pues de los no posts, hemos hablado de varias cosas, pero me queda lo otro, que teníamos una pregunta aquí de alguno de ustedes frente a la de... Ah, pero las preguntas no quedan grabadas. No, señor. Alguien me preguntó algo. Ah, ya, sí. Profe, si hay algún tope de tiempo, si a alguien le ocurre una Belarmina, si a alguien le ocurre un accidente de tránsito y gasta por decir 7 millones y le queda el excedente de plata y en esa atención le colocaron material y el paciente viene después de 6 o 7 años a realizarse el retiro y aún tiene plata del SOA, ese tiempo no se vence para poder agotar este sobrante del SOA. Sí, sí se vence. Entonces vamos a hacer una revisión rápida, aprovechar estos 20 minutos que nos quedan de chat para mirar la revisión de lo del decreto 056. ¿Les parece? Bueno, yo asumo que dijeron que sí. Entonces, esta es la presentación semejante a la que ustedes tienen. No es exactamente igual porque para poderla subir, yo le doy este material al ingeniero y él hace algunos procesos para... Entonces, la norma vigente hoy para facturar un accidente de tránsito es el decreto 056 y adicionalmente la resolución 1915 del 2008. Decreto 056 de 2015 del Ministerio reglamenta la subcuenta ECAT. ECAT quiere decir enfermedades catastróficas y accidentes de tránsito. Y establece las condiciones de aseguramiento de riesgos causados a las personas por dichos eventos. Deroga los decretos 3990 del 2007 y 967 de 2012. ¿Cuál era este decreto 967 del 2012? Bueno, como ustedes no me pueden contestar así de oralmente, este decreto fue el que dijo lo de los 800 salarios mínimos. Realmente con el decreto ley 019, bueno, ya lo vamos a explicar adelante. La resolución 1915 del 2008 sigue vigente del ministerio que estableció los formularios, los FURIPs. ¿Sí? La ley 1438 en el artículo 143 ya había dicho, será suficiente prueba del accidente de tránsito la declaración que hace el médico. Cuando el médico escribe, por lo que me cuenta el paciente y por los hallazgos al examen físico, este paciente tiene esta fractura producto de un accidente de tránsito. ¿Sí? Eso lo puede determinar el médico. No quiere decir que el médico se vuelva un perito forense y no sé qué, nada. Simplemente con lo que le contaron y con lo que él examina. ¿Sí? El decreto ley 019 del 2012 es el decreto antitrámites. El ministerio, el gobierno nacional, o mejor empiezo, el Congreso expidió un estatuto anticorrupción que se llama la Ley 1474 del 2011, Ley 1474. Y esa ley tiene un artículo que le da facultades al gobierno nacional para que dicte normas con fuerza de ley, un decreto, ley, que es una norma dictada por el presidente de la República, pero que tiene la misma jerarquía de una ley, pues en virtud de una facultad que le dio el Congreso, una autorización que le dio el Congreso especial, que simplifique todos los trámites que pueda. Y entonces había que simplificar los trámites de salud. Me mandaron a mí como delegado del ministerio para hacer esa reunión con la presidencia de la República. Y yo dije, yo propongo que haya un artículo único que diga que se cumpla lo que ya está, porque querían que la simplificación de las autorizaciones ya está, que a la gente no tocara hacer la cola, ya está. Lo único que necesitamos es que se cumpla, porque ya está mandado en el decreto 4747. Lo que sí nos hace falta, pero ese no es un tema para el que me hayan mandado específicamente, es el tema del accidente de tránsito. Miren lo ridículo de que hay que cobrarle 500 a la compañía de seguros,
luego 300 al FOSIGA, pero para poderle cobrar los 300 al FOSIGA hay que tener un papel que la compañía de seguros se demora 4 meses y si le llevo las cuentas después de 6 meses el FOSIGA no me las recibe y eso es una vuelta del bobo. Y luego además tengo que cobrarle a la EPS, pero para cobrar a la EPS tengo que demostrarle que ya se acabaron los 300 del FOSIGA y los 500 de la compañía de SOA. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Y entonces en el decreto ley 019 del 2012 se metió un artículo que dijo, este tema se modificará y será reglamentado por el gobierno nacional y será de eso. Esa modificación se hizo con el decreto 967 del 2012, que es el que define el cuento de los 800 salarios mínimos. ¿Por qué no se modificaba simplemente con un decreto, sino que hubo necesidad de tener una ley? Así fuera este decreto ley, pero ese es ley. Porque el tema del FOSIGA y de la compañía de SOAT se rige por una norma diferente, no por la ley 1122, no por la ley 1438, sino que se rige es por el estatuto orgánico del sistema financiero, que se llama el decreto 663 de 1983. Muy bien. La resolución 1136 es una resolución que simplificó algunos campos de los FURIPs. La ley 1608 también le da una gabela para poder presentar unas facturas que hayan sido devueltas por causas administrativas al FOSIGA. El decreto 347 reglamentó esa parte. En concreto, ¿qué es un accidente de tránsito? El artículo primero retomó parte de las definiciones que venían de antes, pero haciéndolo un poquito menos complicado. Suceso ocurrido dentro del territorio nacional. O sea, no se pagan accidentes de tránsito ocurridos en Tulcán, Ecuador, como consecuencia del uso de la vía, donde participó al menos un vehículo automotor. Tiene que ser que haya participado un vehículo automotor. O sea, no hay accidente de tránsito entre dos bicicletas. Tiene que ser uno que tenga motor. Que cause daño en la integridad física o mental de las personas. Aquí es importante eso. No solamente son las fracturas pues, de ortopedia, sino también puede haber el daño mental. Este decreto también reglamenta lo de enfermedades catastróficas y entonces están catástrofes de origen natural, sismos, maremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, inundaciones, avalanchas, vendavales, huracanes, tornados, incendios. ¿Sí? El volcán de Armero, del Nevado del Ruiz. Eventos terroristas también. Menos mal que ya va a llegar la paz y se va a acabar esta vaina de las papas bombas y de las minas quiebrapatas, los ataques terroristas a municipios, las masacres terroristas. Y también puede cubrirse con estos fondos, esta cuenta de CAT, otros eventos diferentes a los anteriores que para haber superado la capacidad de atención de la entidad territorial necesitan la ayuda del ministerio y deben ser aprobados como tal por el Ministerio de Salud. Eso lo decía antes que debían ser aprobados por el FOSIGA. ¿Por el qué? Por el Consejo de Seguridad Social en Salud. Pero esas funciones que hacía el Consejo de Seguridad Social en Salud ahora son todas del Ministerio. El Ministerio puede decidir que frente a la epidemia de chikungunya, que excede las capacidades, entonces se van a facturar a FOSIGA. ¿Sí? Pudiera ser, no es la situación actual, ¿no? Para que no se confunda. ¿Esos recursos para qué sirven? Sirven para los servicios de salud, indemnizaciones, gastos a víctimas, porque esto también cubre unas prestaciones económicas. Aquí vamos a hablar solamente de la facturación de los servicios de salud, pero también hay unas indemnizaciones que se cubren para el que muere en un accidente de estos o en una situación de estos. Los gastos del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, de que trata el parágrafo del artículo 137 de la ley 1448. Los gastos para administración del FOSIGA y los demás que determine la ley. Esa diapositiva se descuadró, pero bueno. ¿Cuáles son los servicios de salud que cubre esto? La atención inicial de urgencias, la atención de urgencias, las atenciones ambulatorias intramurales, las atenciones con internación, el suministro de dispositivos médicos, material médico quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamiento y procedimientos quirúrgicos, traslado asistencial de pacientes, que se pagará la tarifa que tenga establecido el hospital,
hasta que salga una resolución que defina cuál es el valor que va a pagar el Estado pues, por los traslados de los pacientes. Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, de rehabilitación física y de rehabilitación mental. Pero es importante que las IPS, pues obviamente deben estar habilitadas y por lo tanto estar en el REPS. REPS quiere decir Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. O sea que está habilitado. Entonces, ¿cuál es la cobertura? Para un accidente de tránsito, si tiene póliza vigente, entonces esa compañía de SOA le debe pagar hasta la factura al hospital hasta por 800 salarios mínimos legales diarios vigentes. Ya sabemos que un salario diario vale como 20,000 y pico de pesos, eso le da como 16 millones y pico. Cada aseguradora paga los servicios de los ocupantes del vehículo amparado. Si se estrellan dos carros, entonces hay que facturarle a la compañía de SOAT del carro 1 los ocupantes del carro 1 y a las del 2 la del 2. Si no tiene póliza o está vencida o es falsa o lo que sea, se le facturan a Fosiga hasta 800, directamente al Fosiga, los 800 salarios mínimos legales diarios vigentes. En caso de un evento terrorista, así el paciente tenga EPS, se le factura al Fosiga hasta 800 salarios mínimos legales diarios vigentes. Un evento catastrófico, hasta 800 al Fosiga. Si la cuenta vale más de 800, los excedentes se le deben facturar a la EPS si el paciente está afiliado al régimen subsidiado o contributivo, o al departamento, porque se supone que son servicios pues ya de segundo y tercer nivel. El prestador le debe informar al departamento para que el paciente se afilie. O sea, si me llega una persona víctima de accidente de tránsito que es vinculado, siempre que me llegue un vinculado, yo tengo que alertar a la Secretaría de Salud para que el paciente lo puedan afiliar de acuerdo a lo que vimos ahorita del artículo 32. Si tiene seguro voluntario, hay pacientes que tienen un seguro personal aparte del SOAT, ¿sí? El usuario puede escoger la red. Siempre el usuario puede escoger la red, ¿no? Pero yo quiero que me atiendan en la Fundación Santa Fe, tuve el accidente. Y entonces, si la Fundación Santa Fe me acepta a mí como paciente, y es obligatorio que me acepte en urgencias, ¿cierto? Los primeros 800 salarios mínimos se los factura a la compañía del SOAT, ¿sí? Las tarifas son las establecidas en el decreto 2423. Aquí son una de las situaciones que el decreto 887 del 2001 estableció, que era obligatorio usar 2423, o sea, el tarifario SOAT. Los medicamentos de control deben facturarse al precio máximo, al precio establecido en la circular de control de precios de medicamentos. Si el servicio no está en el tarifario, pues entonces cada hospital define cuál es la tarifa de ese servicio. El gobierno nacional debe actualizar el manual tarifario, o sea, el decreto 2423 va a ser cambiado antes del 14 de enero del 2017, que se cumplen los 2 años de vigencia de esta decreto 056. Y luego de esa actualización que hará antes del 2017, lo debe seguir actualizando cada 5 años para que no haya ese desfase que tenemos hoy. Pero también en esa actualización, si bien no lo dice aquí, yo conozco el tema al interior del ministerio, va a salir con códigos CUPS para que no haya ese problema de la homologación de los códigos CUPS y los SOAT. Por ahora sí, porque ya sabemos todos que no coincide uno a uno. ¿Cuál es el término para presentar las reclamaciones? Ante el Fosiga, 1 año. Ya esto también cambió. Con la ley del plan de desarrollo se amplió. La ley del plan de desarrollo es la ley 1753, que dijo que prescribían a los 3 años. Yo tengo hasta 3 años para presentar una factura. Ante la aseguradora SOAT, el término establecido en el artículo
1081 del Código de Comercio. Perdón. ¿Qué dice ese artículo 1081? La prescripción ordinaria será de 2 años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Es decir, un paciente es atendido hoy en el hospital y entonces yo tengo 2 años para presentarle la factura a la compañía de SOAT. Después de 2 años ya no, ya habrá operado lo que se llama la prescripción. Y la prescripción extraordinaria será de 5 años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Y estos términos no pueden ser modificados por las partes. Esta es una norma general que rige para todos los seguros, el seguro de vida, el seguro contra incendio, el seguro de eso, a la cual nos remitió el decreto 056. Los gastos de transporte. Aquí entra es el valor a reconocer a quien traslada el herido del sitio del siniestro hasta el hospital. Es decir, también esta cuenta del FOSIGA cubre, o de la compañía de SOAT, cubre el pago que hay que hacerle a la persona que trajo al paciente hasta el hospital. ¿Sí? Paga las aseguradoras SOAT cuando se trate de accidentes de tránsito con póliza o el FOSIGA para eventos terroristas o catastróficos o accidentes sin póliza. El término para reclamar es el mismo y la tarifa son 10 salarios diarios mínimos legales por cada herido, o sea, 200.000 pesos. Un poco más de 200.000. Este sí es bien importante. Documentos exigidos para facturar los servicios de salud. Está en el artículo 26 del decreto 056. Entonces, los documentos son estos. Primero, el formulario de reclamación en físico y en magnético con firma digital. Formulario de reclamación físico y magnético con firma digital. O sea, el FURIPS. ¿Sí? Para accidentes de tránsito. Para accidentes de tránsito. La epicrisis o resumen clínico de la atención. Epicrisis. Este es el soporte más importante en una factura. Los documentos soporte, los que están en el anexo 5 de la resolución 3047. O sea, si está la descripción de la descripción quirúrgica, el informe del anestesiólogo, etcétera. Los documentos que están en el anexo de lo que se le presentaría a cualquier EPS. La factura del proveedor de la IPS del material de osteosíntesis. Esto es muy importante. Nueva, no estaba, pero las compañías de SOAT de seguros pelearon mucho por esto. Y entonces el gobierno les dio la razón. Usted lo que me va a cobrar es lo que usted pagó. Hay que discutir un valor adicional porque usted lo trajo, lo pidió, lo esterilizó, los gastos administrativos. Pero hay hospitales que compran a 5 y facturan a 500. Para eventos catastróficos o actos terroristas, la epicrisis, los documentos soporte y el certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en el que conste la condición de víctima. Este artículo 30 es muy importante. Queda prohibido al FOSIGA o a las aseguradoras de SOAT pedir documentos diferentes de estos que estableció el Ministerio de Salud. Que estableció el ministerio, no, el presidente de la República, pues que es el que firma los decretos, para tramitar y pagar los servicios de salud o las indemnizaciones y gastos que trata el presente decreto. Aquí se desarrolla qué debe contener la epicrisis. Y yo lo que hice aquí fue copiar una diapositiva que ya tenía de los RIPS. En el anexo técnico número 2 de la resolución 3374 del 2000 estaba definido qué tenía que tener la epicrisis. Lo único que le agregué nuevo fue esto que está en rojo. ¿Sí? Debe ser que el médico diga en la epicrisis la relación de las lesiones del paciente con el evento que originó la atención y la relación de recibido del paciente en caso de remisiones de otra IPS. Entonces, me llega al Líbano un paciente de un accidente que tuvo en Casabianca. Entonces, yo debo decir, debe quedar constancia de eso en la epicrisis que escribió el médico.
paciente recibido, remitido del hospital no sé qué de Santo Domingo, de Casabianca, víctima, quien sufrió accidente de tránsito hace 10 horas porque no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la epicrisis tiene que constar. Esto aplica no solamente para los accidentes de tránsito, sino también para los eventos terroristas y para las catástrofes naturales, ¿sí? Y tiene que tener todos los datos de identificación, los datos del ingreso, los datos del diagnóstico, la conducta, la evolución, el egreso y los datos del médico que elaboró la epicrisis, que como les digo ya estaban establecidos desde antes. Aquí en la evolución, para facturarle al FOSIGA me pide los resultados de la totalidad de los procedimientos diagnósticos. Resultados de la totalidad de los procedimientos diagnósticos. En la epicrisis tienen que constar los resultados de los exámenes. Pero la epicrisis se requiere solamente cuando el paciente estuvo en hospitalización o estuvo en observación de urgencias. Son las dos situaciones en las que hay que hacer epicrisis. En los otros casos, cuando el paciente llega, se atiende por urgencias y se va para la casa, no queda hospitalizado, o el paciente se atiende por consulta externa, entonces el soporte es el resumen clínico de atención. Hay que revisar esto y tenerlo implementado en el hospital. Eso le corresponde hacerlo es a los subdirectores científicos, no, pero tienen que hacer en coordinación con el área de facturación para que ese subdirector le enseñe a los médicos, mire, tiene que hacer esto, hay que capacitar a los médicos. Y aquí está, nuevamente, es necesario que en ese documento conste la relación con el evento que originó la atención. Los requisitos de la factura tienen que cumplir todas las normas pues, del estatuto tributario. Obligación de emitir certificaciones de pólizas no emitidas. O sea, si a mí me llega un paciente con una póliza de seguros del Estado al hospital de Florencia y seguros del Estado dice, no, yo ese vehículo de placas tales, 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 no, eso es falsa. Me tiene que dar un certificado para que se pueda originar el proceso legal necesario para mí. Y además para que yo le pueda cobrar a FOSIGA. Censo de víctimas. Entonces, si hay una catástrofe dentro de los 30 días calendarios, o sea, dentro del mes siguiente a la ocurrencia del evento catastrófico o terrorista, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio donde ocurrió el evento elaborará un censo de víctimas y lo remitirá al Ministerio de Salud. El censo debe especificar el nombre e identificación de la víctima y las condiciones de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia del evento. Y este documento, este censo, que el paciente esté en ese censo, es requisito indispensable para el pago. O sea, yo tengo que trabajar muy de llave con los de la alcaldía para decirle, venga, si usted no manda oportunamente ese documento al Ministerio de Salud, a mí no me van a pagar las facturas que yo presente. Tienen que verificarse estos requisitos. Mire, en el ministerio es conocido de que hay una serie de IPS que se han inventado accidentes de tránsito. Y hasta tienen radiografías y cosas. Y resulta que lo mismo las compañías de SOAT. Las compañías de SOAT están agrupadas a través de una cosa que se llama FASECOLDA. Y tienen detectives que van e investigan si es verdad que había un carro azul de Renault 6 de placas tales que se accidentó en la carrera quinta con calle 32, ¿cierto? Que se estrelló a las 3 de la mañana con este señor. O sea, los accidentes los investigan. Entonces, debe verificar que efectivamente ocurrió pues el accidente o la catástrofe o el acto terrorista. Debe mirar la acreditación de la calidad de víctima, o sea, que la persona si fue lesionado en ese accidente de tránsito, ¿cierto? O que está en el censo de las víctimas del evento terrorista o catastrófico. Debe revisar que esté bien hecha la factura, la cuantía esté correcta, que se presente dentro de los términos, ¿cierto? Y que evite dobles pagos. Los hospitales deben adoptar mecanismos para la adecuada recopilación y diligenciamiento de la información requerida. ¿Cuánto tiempo tienen para pagar una factura? Al FOSIGA, las facturas que le presenta el FOSIGA tiene 2 meses para hacer una auditoría integral.
Auditoría integral quiere decir que tiene que descubrir en esa revisión todos los posibles glosas. Le formula las glosas al hospital y el hospital tiene 2 meses para responder esas glosas. Estos tiempos son mucho más amplios que los que tenemos en la ley 1438 para las EPS. Y lo que acepte pagar, lo tiene que pagar dentro del mes siguiente. O sea, 2 meses. ¿Cuánto tiempo tengo yo como hospital para presentar una factura FOSIGA? Hasta 3 años. ¿Sí? Hasta 3 años, de acuerdo con la ley 1753. ¿Cuánto tiempo tiene el FOSIGA para revisar la factura? 2 meses. ¿Sí? Me formula las glosas y yo tengo 2 meses para contestar las glosas. Y de las glosas que acepte pagar, tiene que pagármelas dentro del mes siguiente a esa respuesta que le di. Y si no hubo glosas, entonces aquí dentro de estos 2 meses también me tiene que pagar, porque no hubo glosas. Si es una cuenta que le presento a una compañía de SOAT, debe pagar dentro del mes siguiente. O sea, tiene solo un mes para revisar la factura y pagar. Y si no paga dentro del mes, como sé que muchos me estarán escribiendo, ¿sí? Entonces el hospital tiene derecho a cobrar intereses de mora a la tasa de usura. O sea, a la tasa que aplica la DIAN para el que no paga oportunamente los impuestos, que es lo que cobra el banco normalmente por prestarle plata a cualquier persona, aumentado en un 50%. Esa tasa de usura, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, está establecida de una forma trimestral por la Superintendencia Financiera. Uno entra por Google, que todo lo sabe, Superintendencia Financiera, circular tasa de interés para el trimestre, para el tercer trimestre del año 2015, y ahí la establece, o para el cuarto trimestre, y ahí le aparece cuál es la tasa máxima. Concurrencia de vehículos, ya lo dijimos. Mire, y este es un problema que ocurre con mucha frecuencia en los hospitales, y es culpa todo del facturador, bueno, de que no se ha capacitado el facturador, ¿sí? O que habiéndole dado la posibilidad, muchos no asisten al chat, o no revisan el material. Es importante. Da igual que vaya un vehículo manejado por un borracho que estaba con un poco de viejas, ¿cierto? Y se estrella con el carro de las monjitas que venían de rezar el rosario. Independiente de quién sea la culpa, cada vehículo, el SOAT de cada vehículo es responsable de pagar las cuentas del hospital de los que iban en el vehículo. O sea, si el carro del borracho era de Liberty, asegurado con Liberty, y el carro de las monjitas era asegurado con la previsora, yo no puedo cobrarle la atención de una monjita a Liberty, independiente de quién fuera la culpa, del borracho o del otro. Esto no es. Ahora, en la estrellada de los dos carros hubo un peatón que fue lesionado. Ese usted puede escoger si le cobra al uno o al otro. ¿A cuál se le cobra? Al que usted tenga una experiencia mejor, de que es mejor paga, que pone menos problemas de glosa, son más justas, etc. Es obligatorio reportar. El hospital tiene que definir un mecanismo para enviar el informe de que llegó este paciente a urgencias y se lo tiene que mandar a la EPS, a la ARL y a la aseguradora SOAT dentro de las 24 horas siguientes a la atención. O sea, esto se cumple en lo que yo les recomiendo a ustedes, enviando el anexo 2, siempre enviar el anexo 2. Una vez que el médico ha establecido pues ya que el paciente se va a quedar, en caso de que sea un accidente de tránsito, pues a la compañía de SOAT, a la aseguradora, aunque yo sepa que no es un accidente de trabajo hoy, es posible que el día de mañana se sepa que sí. Entonces lo que nos ordena el decreto es avísele también a la aseguradora de riesgos laborales y a la EPS del paciente dentro de las 24 horas, porque si luego va a tener que pagar alguno de esos y usted no lo mandó el reporte, va a poder tener problemas. Los formatos. Hasta que se adopten nuevos formatos, seguirán los que estaban vigentes, que son los de la resolución 1915, y aquí está el FURIPS, que todos conocemos, ¿cierto?
Este decreto rige a partir de su publicación y fue publicado el 14 de enero del 2015, ¿sí? Y deroga eso. En la presentación que ustedes tienen en la plataforma, pues les pusimos todos los formularios. El FURCEN es el del censo de víctimas, el FURIPS, el FURPRO, FURIPS hay FURIPS 1 y FURIPS 2, lo que está con la cuenta, y les pusimos la malla validadora, les pusimos cuáles eran las causas más frecuentes de glosa, de los errores que se cometen. En la presentación ustedes pueden estudiar estos temas. Entonces, para volverme a las preguntas, porque ya son las 9:12. Entonces, la pregunta es, pues no está establecido un término en el que tenga para la pregunta que me hizo Belarmina, ¿cierto? Ese término estaría dado por el periodo de prescripción. Y que ya lo dijimos que es hasta de 3 años, ¿sí? Pero no quiere decir que después de 3 años el paciente ya no pueda ser atendido si todavía le quedaba, ¿cierto? Entonces, no, es 3 años para presentar la factura después de haber sido atendido, de la última atención. Bueno. ¿Por qué en la mayoría de los casos solo dice que no tengo nada? Ah, bueno. Bueno, vamos a ver. Entonces, Luzma pregunta a las 8:46. Si alguien va en un carro veredal en el que amarran mucho mercado con lazos, uno de ellos se revienta y lastima un dedo de un pasajero, ¿este es un accidente de tránsito y los gastos los debe cubrir la aseguradora del vehículo? Sí, a mi modo de ver, sí es un accidente de tránsito. Sí cumple los requisitos que están establecidos en la definición de accidente de tránsito. Es una persona que resulta lesionada por un vehículo que estaba en movimiento, que estaba en la vía pública. Sí, fue con el lazo, pero sí. Está entrecortada nuevamente la señal, dice. Si el carro está estacionado y se desengrana, como uno dice, y lesiona a uno o varias personas en un accidente de tránsito, claro que sí, porque está en movimiento. Porque ya no dice que el vehículo debe estar en movimiento o encendido. Porque según el artículo primero no es claro, o mejor no dice nada de estos casos. Sí, es un vehículo que está en la vía, ¿cierto? Y se estaba en eso. Si un ciclista o peatón al momento de cruzar al lado de un vehículo que se encuentre detenido el conductor o cualquier ocupante, abre, que es sin H, abre la puerta, es accidente de tránsito. El carro está parado, se va a bajar el señor y pasa el ciclista y se atropella. En mi opinión, sí es un accidente de tránsito. Profe, según estas diapositivas, el evento terrorista tiene tope. Dice que 800. Yo tenía entendido que para estos casos no había tope mientras fuera a consecuencia de lo sucedido. No, señora, tiene tope. 800 salarios mínimos. Y el resto se le factura al responsable, sea la EPS o sea el departamento, si es que es vinculado. Continúa entrecortada la señal a las 8:58. Tenemos que mirar a ver, bueno, pensamos, aquí me dice el ingeniero que seguramente es problema no de nosotros, sino del internet de ustedes. Nosotros tenemos un internet de banda ancha y tenemos una plataforma que opera desde Estados Unidos, que se supone, por la que tenemos que pagar un resto de plata, que se supone que no debería tener problema, pero no sabemos pues cuál es la calidad de la señal de internet que tengan ustedes. Bueno, profe, nosotros prestamos servicio de ambulancia para traslados primarios y pues como somos IPS los ingresamos y se les presta atención de la urgencia y hasta donde tengamos la competencia o hasta el egreso y resulta que llenamos el FURIPS y el FURTRAN en uno solo formulario, llenamos la parte 7 del FURIPS que corresponde al FURTRAN, pero la aseguradora me glosa la cuenta diciendo que le debo enviar una cuenta aparte solo con el traslado primario y no puede ir todo en una sola factura, pero es que nosotros no somos entidad únicamente prestadora de servicios de ambulancia
y según la resolución 1915 debemos llenar completo el FURIS y llenar la parte del FURTRAN en un solo formulario, los del respaldo del FURIS. Si es cierto que debemos hacer 2 facturas, ¿dónde lo dice según la resolución? No es la resolución, es el decreto, Belarmina, 056. Sí, señora, tiene que hacerlo. Y entonces vamos a mirar específicamente, pero es que se me acabó el tiempo ya, en el 056, revísalo, Belarmina, porque dice que los hospitales podrán presentar las cuentas de una forma agrupada con la compañía de SOAT para el caso de los accidentes. Pero sí, en mi opinión, tienes que hacer las 2 cosas por aparte. Profe, es que la pregunta es, ¿él puede hacer uso de ese excedente y realizarse el retiro del material de osteosíntesis a los 5 años después del accidente? Se hace por el SOAT. Y se demoran 5 años en retirar el material de osteosíntesis. Pues en mi opinión no hay. Había antes en el decreto 3990 un artículo que decía que había una cobertura de 3 años máximo, de 2 años máximo, pero aquí no lo hay. En mi opinión no tiene el límite. Lo que me suena es muy raro que le vayan el ortopedista a programar quitar retirar material de osteosíntesis después de 5 años. No lo hallé donde dice. 9 y 17. ¿Dónde dice en el 056? Bueno, esta mujer me obligó aquí a demorarme más, pero es que bueno, hagámoslo por Google que me demoro menos. ¿Cuál es que? Ah, bueno, no me viene ahorita. Aquí no me parece. No, Carlos, no le aparece porque esto son escáneres, son imágenes. Ah. No, pero aquí está lo del traslado primario. Lo tengo que buscar ahora. El artículo era sí lo dice. Artículo 21 es. Bueno, entonces dice Belarmina, gastos de transporte es el valor a reconocer a la persona natural o jurídica que demuestre haber incurrido en gastos de transporte y movilización de la víctima desde el sitio de la ocurrencia del accidente de tránsito, del evento catastrófico de origen natural, del evento terrorista o de otro evento aprobado, hasta la IPS pública o privada o a donde aquella sea trasladada. El valor de la indemnización no incluye el transporte de la víctima entre distintas IPS. Eso ya es traslado secundario. Beneficiario y legitimados para reclamar. Se considerará beneficiario y legitimado para reclamar el reconocimiento de los gastos de transporte de la víctima de un accidente de tránsito, de evento catastrófico de origen natural o de evento terrorista, o del que sea aprobado por el Ministerio en su calidad de Consejo de Administración del FOSIGA, las personas naturales o jurídicas que demuestren haber efectuado
el transporte a que se refiere el artículo anterior a través de la presentación del formulario que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos, que deberá estar suscrito por la persona designada por la empresa. Mire, señorita, parágrafo. Cuando se trate de transporte realizado por ambulancia, solo se reconocerá la indemnización a las entidades habilitadas para prestar estos servicios, quienes podrán presentar las reclamaciones de manera acumulada por periodos mensuales, de conformidad con los formatos que para tal fin adopte la Dirección de Administración de Fondos, que hasta donde yo tengo conocimiento, hoy no ha adoptado, ¿sí? O sea, va a haber unos formatos donde se pueda, pero por ahora, para que ustedes le paguen, usted tiene que poner los requisitos que están aquí establecidos, ¿cierto? Resulta un poco, digamos, resulta siendo como no muy lógico, como un trámite innecesario, pero hoy por hoy está así. Entonces, yo te sugiero que si hagas las dos, que te paguen las dos y que hagas, por un lado, el Fultran y por otro lado, el Furips, aunque tú tienes razón de que en el Furips pudiera estar. Es bien importante mencionar en que en el Furips, ¿cierto? Lo que está es el traslado entre hospitales. Y ese es aparte, ese sí lo factura todo el hospital y va en el Furips. Pero aquí estamos hablando del traslado primario. El traslado primario es el del que trajo el paciente desde el sitio donde ocurrió el accidente hasta el hospital. ¿Sí? Vamos a ver entonces si esta te satisface. Vamos a ver y vamos a ir terminando ya el chat porque se nos acabó el tiempo. Esto lo que no me subí. Ya sí. Bueno, ya lo revisé y no lo hallé. Este caso me ha tendido en duda. La división de la factura y leí no es claro. Es posible que por descuido el paciente no lo haya retirado a tiempo y busca hacerlo cuando a esta le está causando molestias. Profe, si quiere me lo envías a mi correo. Yo leí y no pude ver esa parte para no quitarle más tiempo. Si él habla en el séptimo del traslado primario y dice Furtran, revisemos el formulario. Listo, muy bien. Así quedamos entonces para poder ya ir cerrando. Eh, Mire, quiero insistirles, entonces, por favor, coméntenle con sus compañeros la importancia de presentar las evaluaciones oportunamente y que estos 3 módulos se cierran mañana a las 12 de la noche. Bueno, quedamos pendientes entonces de que Belarmina me enviará unos correos, me enviará un correo con las 2 preguntas que me hiciste y yo te contesto y luego si consideramos que es de utilidad para todos, subimos las respuestas también en el foro de novedades. Bueno, a todos muy buenas noches y muchas gracias por su participación y quedamos pendientes entonces de encontrarnos nuevamente el día 9 de diciembre. 9 de diciembre que será el último chat que hagamos con este ciclo. Bueno, que todos estén muy bien. Hasta luego pues. Listo.